La teoría existe y se cuenta con la mezcla de asombro y resentimiento que suelen tener las historias que no se resignan a desaparecer. Según quienes la sostienen, el hundimiento del Titanic no fue solamente un accidente climático ni una concatenación de errores humanos, sino un acto deliberado. Una jugada fría ideada en despachos donde se mezclaban dinero, poder y ambición. Se dice que el propio JP Morgan, figura central del mundo financiero de la época y vinculado a la White Star Line, canceló su presencia en el viaje inaugural en el último minuto. Para algunos esto no fue casualidad, fue la señal de que los poderosos vieron en aquella travesía una oportunidad perfecta para eliminar a ciertos rivales incómodos. A hombres que por su independencia y convicción se oponían a la consolidación de un nuevo sistema bancario que estaba gestándose en la sombra. Entre los nombres que aparecen en esas versiones figura Isidore Strauss, dueño de la célebre cadena de almacenes Macy's, quien perdió la vida junto a su esposa Ida y cuya actitud en los últimos instantes rechazar salvarse sin su marido se transformó en un símbolo trágico y en un detalle que alimenta la narrativa conspirativa. Para valorar si estas hipótesis tienen fundamento, primero hay que volver la mirada al contexto. A comienzos del siglo XX Estados Unidos cruzaba una etapa de crecimiento acelerado. La revolución industrial había transformado la producción, las comunicaciones y la visión misma de progreso. El país no solo crecía en riqueza, también aspiraba a imponer su prestigio frente a Europa. Cada logro técnico, cada obra monumental, era una declaración de estatus y poder. En ese marco, los viajes transatlánticos dejaron de ser meras rutas comerciales para convertirse en un ring donde naciones y compañías medían su ambición. Los británicos respondían con colosos como el Lusitania y el Mauretania, los estadounidenses y su capital buscaban formas de competir y sobresalir. Fue así que JP Morgan, con mano firme en los negocios, consolidó un imperio naviero comprando la White Star Line y planificando una flota que debía marcar la diferencia. Surgieron tres nombres que resonaron como promesas de modernidad: Olympic, Titanic y Britannic, tres naves hermanas pensadas para redefinir el lujo y la superioridad técnica en alta mar. El Titanic, diseñado por Harland and Wolff, fue presentado como la cumbre de esa ambición. Su casco, sus motores, su estética interior, todo proyectaba la idea de que la ingeniería había alcanzado un umbral inalcanzable. El barco pesaba más de 50.000 toneladas, rozaba velocidades que para su tamaño, resultaban impresionantes, y llevaba consigo comodidades comparables a las de un gran hotel. Pero junto al brillo se ocultaban decisiones que hoy se leen con ojos críticos. El Titanic salió al mar con apenas 20 botes salvavidas, capacidad de rescate insuficiente para las más de 2.200 personas a bordo. ¿Por qué, si la ingeniería lo hacía prácticamente insumergible, no se priorizó la seguridad hasta el extremo? Algunos sostienen que aquella confianza en los sistemas estancos, 16 compartimentos impermeables que, según los diseñadores, permitirían que el barco flotase aún con varios llenos, se convirtió en pretexto para ahorrar en lo imprescindible. Se decía que incluso con 5 compartimentos inundados, la nave permanecería a flote. Ese exceso de fe técnica, mezclado con presiones comerciales por mantener cronogramas y prestigio, creó una mezcla peligrosa. Cuando llegó el día del primer viaje, Southampton se llenó de expectación. Los pasajes de primera clase alcanzaban sumas estratosféricas. Para muchos era la experiencia de una vida, para otros la última esperanza de comenzar de nuevo en América. Entre los que decidieron embarcarse hubo hombres de influencia, familias adineradas, profesionales, inmigrantes que viajaban en tercera clase con la ilusión de un futuro mejor. Entre los nombres que luego serían protagonistas de las teorías conspirativas estaba el de Morgan. Sus planes financieros lo vinculaban íntimamente con el proyecto naviero. Y su ausencia de última hora fue interpretada por muchos como una coincidencia que olía a cálculo. Se explicó que debía atender negocios en Francia, se dijo que la salud o compromisos diplomáticos lo retenían, pero la ausencia quedó como una nota discordante en la sinfonía de preparativos. La travesía comenzó con sol y calma. El Titanic hizo escala en Cherburgo y Queenstown, y partió al Gran Azul que lo esperaba.
Los pasajeros se acomodaron en sus camarotes, disfrutaron de banquetes. Recorrieron salones y se entregaron al confort de un coloso que prometía cruzar el Atlántico como una prueba de la supremacía humana sobre el caos natural. Pero 4 días después, la noche del 14 de abril, el Atlántico mostró su rostro más frío. Un iceberg, de dimensiones asombrosas y con tintes oscuros por los sedimentos que arrastraba, se interpuso inesperadamente en la ruta. Los vigías divisaron su silueta con poca antelación. Faltaban binoculares en la atalaya del mástil. Aquí aparecen otra vez los detalles que avivan sospechas. Mensajes de alarma sobre campos de hielo llegaron de otras naves, pero algunos de esos avisos no fueron registrados debidamente en el puente o fueron desatendidos. Fueron advertencias que, colocadas con otro criterio, habrían forzado una reducción de velocidad y cambiado el destino de centenares. El choque no fue como algunos imaginan, un estruendo apocalíptico. Fue más bien un raspón prolongado que abrió una brecha en el costado del casco perforando compartimentos y desatando una inundación cuya progresión la tripulación no pudo detener. Se oyó un crujido metálico que recorrió el barco y se mezcló con murmullos de incredulidad. En cuestión de minutos el Titanic dejó de ser el palacio flotante para convertirse en una máquina que se alimentaba de su propio hundimiento. Se cerraron compuertas estancas, se ordenó evacuar, y ahí surgieron los errores administrativos y sociales que también han dado oxígeno a las teorías. Los botes salvavidas se colocaron con prisas, muchas embarcaciones partieron con plazas vacías y las instrucciones, anecdóticas y contradictorias, impidieron un embarque eficiente. La regla de mujeres y niños primero se intentó aplicar, pero la logística, la estratificación por clases y la desorganización impidieron una ejecución justa. Mientras la proa se inclinaba y el agua invadía pasillos, la escena encubierta alternaba entre gestos heroicos y escenas de pánico, y la música, interpretada por la orquesta, siguió sonando como una resistencia humana ante lo inevitable. Con las primeras horas de la madrugada llegó la hora en que la historia se volvió irreversible. Las imágenes que se narran parecen filmadas en cámara lenta, la popa alzándose, personas resbalando, otros lanzándose al mar helado, salvavidas que se aferraban a fragmentos de madera. Los supervivientes cuentan cómo en la oscuridad, había quienes preferían permanecer juntos hasta el final. Entre ellos, Isidore e Ida Strauss ofrecen un cuadro que muchos han convertido en leyenda. Él renunció a subir a un bote y ella, rechazando la salvación sin su esposo, decidió quedarse. Hemos vivido juntos y juntos moriremos, habría dicho ella. Su decisión, íntima y generosa, se volvió símbolo de una fidelidad que supera el accidente y se instaló, para algunos, como un contraejemplo humano frente a las especulaciones frías sobre intereses y conspiraciones. Horas después, cuando el Carpathia apareció en el horizonte y recogió a los náufragos, el escenario que emergió era de una confusión monumental. Más de 7 centenares de supervivientes fueron transportados a Nueva York, donde la prensa, hambrienta de detalles, comenzó a reconstruir la cadena de eventos a partir de testimonios fragmentados. En los días siguientes se abrieron investigaciones en Estados Unidos y en el Reino Unido. Las preguntas se multiplicaron. ¿Por qué se ignoraron varias advertencias de hielo? ¿Por qué se navegó a esa velocidad? ¿Por qué no había suficientes botes? Las comisiones apuntaron a una mezcla de negligencias técnicas, errores humanos y fallas en las normas. La norma vigente exigía botes en función del tonelaje, no de la capacidad de personas a bordo. La calidad de ciertos elementos metálicos y remaches fue cuestionada, y la gestión de las comunicaciones inalámbricas demostró fallos que en perspectiva, costaron vidas. Y sin embargo, a medida que los informes oficiales rondaban en los periódicos, surgieron otras narrativas que no podían ser acalladas por los documentos técnicos. Fueron teorías que buscaban explicación más allá del azar. La primera, sombría y directa, plantea que el hundimiento fue una operación diseñada para eliminar a figuras influyentes que se oponían a la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos. Según esta hipótesis, algunos grandes banqueros, temerosos de perder control o de ver fragmentarse sus intereses, habrían aprovechado la travesía inaugural para deshacerse de quienes se interponían.
La ausencia de JP Morgan alimentó la versión: si el patrón, que podía haber tenido motivos para prever un riesgo, no embarcó, ¿acaso no era una señal de que algo ya estaba decidido? Debe aclararse, no hay pruebas concluyentes que acrediten una conspiración de ese tipo, son versiones que se sustentan en coincidencias, en silencios y en interpretaciones que mezclan temor y desconfianza hacia los círculos del poder. Otra hipótesis, quizá más técnica pero igualmente audaz, plantea que la White Star Line habría intercambiado identidades entre barcos. El Olympic, que había sufrido accidentes previos, habría sido enviado al fondo bajo la cubierta del Titanic para cobrar un seguro, dejando al verdadero Titanic para seguir navegando. Esta teoría del barco equivocado se apoya en testimonios que apuntan a diferencias en detalles constructivos entre las imágenes del New Launch y las fotografías del pecio, y en la lógica mercantil de quien preferiría perder un barco dañado a enfrentarse a millonarias reparaciones. De nuevo, ninguna documentación irrefutable ha probado semejante fraude, pero la inexistencia de certezas absolutas alimenta interpretaciones alternativas. Hay también una tercera coincidencia inquietante que, más que teoría, parece un presagio literario. 14 años antes del desastre, el escritor Morgan Robertson publicó una novela titulada Futility, o The Wreck of the Titan, donde imaginó la historia de un colosal transatlántico llamado Titán que, considerado inundible, choca con un iceberg en abril y se hunde por falta de botes salvavidas. Las semejanzas entre la ficción y el evento real son tan llamativas que algunos interpretan el libro como un antecedente profético. Otras voces, más sobrias, atribuyen la coincidencia a que Robertson conocía bien la tendencia de la industria marítima. La carrera por mayores tamaños y velocidades hacía previsible un accidente similar. Sea como fuere, la novela sirve de espejo inquietante que permite preguntarse sobre la línea entre imaginación y destino. Lo que sí cambió como consecuencia directa del Titanic fueron las reglas. Después del naufragio se revisaron normas de seguridad marítima. Se exigió un número suficiente de botes para todas las personas a bordo y se mejoraron los protocolos de búsqueda y rescate. La tragedia dejó una herida institucional que obligó a transformar prácticas que hasta entonces se habían considerado aceptables por razones económicas o de prestigio. Pero las piezas humanas de la historia, los nombres, las promesas rotas, las decisiones finales, siguieron resonando en la memoria pública. El cuerpo de Isidore fue recuperado y enterrado en el Bronx. Ida jamás apareció, y su mausoleo conserva una inscripción que muchos encontraron conmovedora. Una cita que evoca la idea de que ni las aguas pueden extinguir el amor. En Manhattan, un parque lleva su apellido, memorial y recordatorio de que la historia personal se filtró en la tragedia colectiva. Al final, la mezcla de hechos, fallos y sospechas deja una pregunta que se niega a desaparecer: ¿fue el Titanic la suma de errores desafortunados? ¿O hubo manos que en las sombras del poder jugaron con vidas para alcanzar fines menos nobles? Las respuestas dependen de a quién se pregunte. Para algunos, la narrativa conspirativa ofrece una explicación coherente de coincidencias y silencios. Para otros, resulta ser la forma en que la imaginación humana cubre los huecos que la evidencia aún no logra llenar. Tú, que escuchas esta historia desde el presente, puedes elegir creer en el azar trágico o en la intrincada red de decisiones humanas que podrían convertir un accidente en algo más oscuro. ¿Crees que el Titanic fue víctima del hielo y la arrogancia? ¿O piensas que detrás de las olas hubo intenciones calculadas por intereses poderosos? Otros investigadores, sin embargo, apuntan hacia causas mucho más terrenales. Hablan de la confianza ciega en la tecnología de la época, de la prisa por lograr un récord de velocidad en el cruce del Atlántico y de decisiones humanas que sumadas terminaron abriendo la puerta a la tragedia. El capitán Smith, experimentado pero cercano a su retiro, había recibido varias advertencias de otros barcos sobre la presencia de hielo en la ruta. Aún así, decidió mantener la velocidad. ¿Por qué? Algunos sugieren presión por parte de la compañía, otros creen que se trataba de orgullo profesional. Sea como sea, ese detalle cambió el rumbo de la historia.
En medio de estas discusiones, aparece otro elemento que alimenta el misterio, la escasez de botes salvavidas. El Titanic estaba diseñado para llevar a más de 2.000 personas, pero solo contaba con botes suficientes para poco más de la mitad. Oficialmente, la explicación fue que la cubierta se vería demasiado abarrotada si se instalaban más. Pero hay quienes sostienen que esa decisión respondía también a un exceso de confianza, a la idea de que el Titanic jamás necesitaría ser evacuado. Esta carencia no hizo más que multiplicar el horror cuando llegó el momento crítico. Y es aquí donde surge una de las partes más oscuras del relato, la evacuación. Relatos de sobrevivientes cuentan que en los primeros minutos, los oficiales ordenaban a la gente regresar a sus camarotes, convencidos de que no había peligro real. Algunos botes fueron bajados al agua a medio llenar, mientras cientos de personas esperaban órdenes. Se dice que la diferencia de clase se volvió brutalmente evidente. Pasajeros de primera clase tenían acceso prioritario, mientras en tercera muchos quedaron atrapados detrás de rejas cerradas. Las voces de quienes clamaban por ayuda se convirtieron en un eco imposible de olvidar. La imagen del barco iluminado en medio de la noche, inclinándose lentamente hacia el mar helado, ha quedado grabada en la memoria colectiva. Algunos testigos narraron que la orquesta siguió tocando hasta el último momento, intentando calmar a los pasajeros con melodías suaves. Esa escena, entre lo heroico y lo trágico, terminó por convertirse en un símbolo del desastre. La música, ahogada poco a poco por los gritos y el rugido del agua, marcó el final de un sueño que había comenzado como promesa de modernidad y lujo. Pero incluso después de que el Titanic desapareciera bajo las aguas, las incógnitas no hicieron más que crecer. Algunos tripulantes afirmaron haber visto luces de un barco cercano que nunca acudió al rescate. Durante décadas se debatió si aquel navío era el Californian, que se encontraba en las cercanías pero cuya tripulación, por razones aún discutidas, no respondió a tiempo. Esa omisión alimentó una cadena de sospechas, de acusaciones y silencios incómodos que todavía hoy generan debates encendidos. A lo largo de los años, expediciones al fondo del océano han intentado dar respuestas definitivas. Imágenes del casco partido en dos, objetos personales dispersos en la arena, vajillas intactas y zapatos que parecen esperar a su dueño han aportado datos duros pero también han reavivado preguntas. ¿Hubo errores en el diseño de los compartimentos estancos? ¿El acero utilizado era demasiado frágil para resistir temperaturas tan bajas? Cada hallazgo parece abrir nuevas grietas en la historia, como si el Titanic se negara a entregar por completo sus secretos. Y mientras la ciencia busca respuestas técnicas, otros prefieren mirar hacia el terreno de las coincidencias y las profecías. Décadas antes del naufragio, un escritor llamado Morgan Robertson publicó una novela titulada Futility en la que relataba el hundimiento de un transatlántico llamado Titán, descrito como el más grande jamás construido que chocaba contra un iceberg en su viaje inaugural. Las similitudes con la historia real son tan sorprendentes que muchos aún se preguntan si fue mera casualidad o una predicción enmascarada. Este detalle, casi literario, añade otra capa de misterio a la tragedia. Y no faltan tampoco quienes sostienen teorías aún más atrevidas. Algunos aseguran que el Titanic en realidad nunca se hundió, y que lo que ocurrió fue un elaborado fraude de seguros en el que habría sido hundido su barco gemelo, el Olympic, que había sufrido daños en un accidente previo. Aunque esta hipótesis ha sido ampliamente cuestionada, la idea de un plan secreto alimenta la fascinación de quienes creen que tras el desastre se esconde una verdad oculta. A lo largo del tiempo, el Titanic ha pasado de ser un hecho histórico a convertirse en un símbolo cultural. Representa tanto la arrogancia humana frente a la naturaleza como la fragilidad de nuestros sueños de grandeza. Sus restos, que reposan a casi 4.000 metros de profundidad, son hoy un recordatorio de que incluso los colosos más imponentes pueden caer. Cada expedición, cada documental, cada testimonio reabre el debate y nos recuerda que lo que parecía ser el fin de la historia no es más que un comienzo para nuevas interpretaciones. Lo que permanece inmutable es la emoción que despierta.
Pensar en esas más de 1500 vidas perdidas en una noche helada del Atlántico provoca una mezcla de respeto, tristeza y curiosidad. La imagen del Titanic sigue emergiendo en nuestra imaginación como un fantasma que se resiste a hundirse del todo. Y quizá ese sea su verdadero poder, obligarnos a mirar de frente nuestras propias certezas, a cuestionar hasta qué punto controlamos realmente nuestro destino. Así, cada vez que su nombre aparece, surge una pregunta que no se ha disipado en más de un siglo: ¿fue el hundimiento del Titanic el resultado inevitable de un error humano y de la confianza desmedida en la tecnología? ¿O hubo detrás un entramado de secretos, omisiones y decisiones que nunca se han querido revelar por completo? Tal vez la respuesta siga atrapada en las profundidades, junto con los restos de aquel gigante dormido. Y mientras no logremos escuchar esa voz que guarda el océano, la historia del Titanic seguirá siendo una herida abierta en el tiempo, un relato que se niega a cerrar sus páginas. Después del hundimiento, los sobrevivientes del Titanic fueron recogidos por los botes cercanos, mientras que muchos cuerpos quedaron en el frío Atlántico, un recordatorio del horror vivido. Entre los rescatados, la historia de los Stroh sigue destacando. Aunque Isidore fue encontrado y sepultado en el cementerio de Woodlawn en el Bronx, el cuerpo de Ida nunca apareció. Sin embargo, su amor trascendió la tragedia. Su mausoleo lleva una inscripción que dice: ninguna cantidad de aguas extinguirá el amor, ni los ríos podrán ahogarlo. Un verso del Cantar de los Cantares reflejando cómo el vínculo de esta pareja se mantuvo más allá de la muerte. La ciudad de Manhattan honró a los Stroh renombrando la intersección donde vivían como Stroh Park, y justo detrás del memorial se colocó una cita bíblica que dice: amados y queridos fueron en su vida y en su muerte no fueron separados. Este homenaje refleja la profunda conexión que compartieron y la manera en que su historia conmueve hasta hoy. Tras el naufragio, las investigaciones se iniciaron tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Se interrogó a más de 80 testigos, se analizaron la velocidad del Titanic antes del accidente, las advertencias de icebergs ignoradas, la insuficiencia de botes salvavidas y la falta de entrenamiento de la tripulación. En el Reino Unido se profundizó en la falla de los compartimentos estancos, que no lograron prevenir la inundación, y se descubrió que el acero utilizado en el casco era de menor calidad, haciéndolo más propenso a fracturarse. Esta combinación de errores humanos y fallas técnicas contribuyó al desastre. A raíz de esto, se realizaron cambios significativos en la seguridad marítima, se modificaron las regulaciones sobre botes salvavidas, priorizando la seguridad sobre la estética, y se mejoraron las prácticas de comunicación inalámbrica. Sin embargo, a lo largo del tiempo, surgieron teorías de conspiración sobre el hundimiento del Titanic. La primera sugiere que el hundimiento fue deliberado para eliminar a pasajeros ricos que se oponían a la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entre estos, se encontraba Isidore Stroh. JP Morgan, dueño del Titanic, canceló su viaje en el último momento, alimentando las sospechas de un plan intencional. Aunque intrigante, no hay pruebas concluyentes que respalden esta teoría. La segunda teoría plantea que la White Star Line intercambió los nombres del Titanic y el Olympic, enviando el barco con defectos bajo el nombre del Titanic para cobrar el seguro tras un accidente. Hay detalles curiosos, como la escalera del Olympic conservada en fotos, mientras que la del Titanic nunca se documentó. Esta teoría tampoco tiene pruebas definitivas. Por último, existe una coincidencia sorprendente: en 1898, 14 años antes del desastre, Morgan Robertson escribió la novela Futilidad o El naufragio del Titán, en la que un gigantesco transatlántico llamado Titán, considerado inundible, choca con un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde por falta de botes salvavidas. Las similitudes con el Titanic son impactantes, aunque se cree que Robertson se basó en su conocimiento de la industria y no en información privilegiada. Después de todo esto, la pregunta que queda es: ¿realmente fue el iceberg la causa del hundimiento o hubo algo mucho más complicado detrás de la tragedia? La historia del Titanic, sus teorías y la tragedia de los Stroh nos invitan a reflexionar sobre la ambición, el poder y el amor que trasciende incluso a la muerte.
Después de la tragedia, mientras los sobrevivientes llegaban a Nueva York, la ciudad se enfrentó a un estado de conmoción general. Nadie podía creer que un barco considerado insumergible hubiera desaparecido en el Atlántico. Las familias esperaban noticias, y cada sobreviviente traía consigo historias desgarradoras de pérdida, valentía y amor. Los informes iniciales estaban llenos de errores, nombres mal escritos, desaparecidos mezclados con sobrevivientes y un caos total que aumentaba el sufrimiento de quienes aguardaban respuestas. Entre las historias que más impactaron, la de los Stroh se volvió un símbolo de amor y lealtad. Isidore, como empresario exitoso, tuvo siempre un carácter protector, y su esposa Ida compartía esa fortaleza emocional. Cuando llegó el momento del naufragio, Isidore no subió a los botes salvavidas para dejar espacio a mujeres y niños, mientras que Ida, con una determinación similar, decidió quedarse con él. En su camarote abrazados, eligieron morir juntos, consolidando un amor que había durado más de 40 años. La imagen de esta pareja abrazada mientras el agua inundaba el Titanic se convirtió en un símbolo del poder del amor frente a la adversidad. Mientras tanto, los botes salvavidas flotaban en medio del océano helado, con algunos pasajeros aferrándose a fragmentos de madera y otros esperando el rescate del Carpathia. El barco que logró llegar a tiempo para salvar a más de 700 personas. Los minutos en el agua eran eternos, la hipotermia y el miedo acechaban cada instante. Cada vida salvada era un milagro, y cada cuerpo que flotaba recordaba la magnitud de la tragedia. Las investigaciones posteriores revelaron aspectos técnicos sorprendentes y errores humanos que marcaron la historia naval. Se descubrió que los compartimentos estancos no alcanzaban la altura suficiente para impedir que el agua se propagara, y que el acero del casco no estaba a la altura de los estándares de seguridad. La combinación de estas fallas con decisiones cuestionables de la tripulación y la insuficiencia de botes salvavidas convirtió lo que pudo haber sido un accidente manejable en un desastre sin precedentes. A raíz de esto, la industria marítima implementó cambios significativos, se exigió un número suficiente de botes salvavidas según la cantidad de personas a bordo. Se mejoraron los sistemas de comunicación inalámbrica y se establecieron protocolos más estrictos de entrenamiento y evacuación. La seguridad empezó a superar la estética, y los barcos posteriores al Titanic incorporaron estas lecciones aprendidas. Sin embargo, la fascinación por el misterio del Titanic nunca desapareció. La primera teoría conspirativa plantea que JP Morgan y otros millonarios habrían planeado el hundimiento para eliminar a opositores de la Reserva Federal. La cancelación del viaje de Morgan al último momento alimentó la especulación. Aunque la idea parece sacada de una novela de suspenso, carece de evidencia concreta. La segunda teoría sostiene que la White Star Line intercambió los nombres de los barcos Titanic y Olympic para cobrar el seguro tras un accidente previo del Olympic. Detalles como las diferencias en las escaleras apoyan esta hipótesis, aunque no hay pruebas concluyentes. Y luego está la coincidencia literaria. 14 años antes del naufragio, Morgan Robertson escribió Futilidad, una novela que describía un transatlántico llamado Titán, considerado inhundible, que chocaba contra un iceberg y se hundía por falta de botes salvavidas. La similitud con el Titanic es asombrosa y ha sido fuente de debate durante más de un siglo, aunque se cree que Robertson solo se basó en su conocimiento del mundo naval y de los excesos de la época. Finalmente, la tragedia del Titanic no solo dejó historias de muerte, sino también de amor y esperanza. La ciudad de Manhattan homenajeó a los Stroh renombrando su intersección como Stroh Park y colocando una inscripción que recordaba cómo ninguna cantidad de agua se extinguirá el amor, ni los ríos podrán ahogarlo. Estas palabras, extraídas del Cantar de los Cantares, simbolizan la eternidad de su vínculo y cómo la memoria de aquellos que se fueron sigue viva en quienes escuchan su historia. El Titanic se llevó vidas, secretos y sueños que aún hoy nos hacen cuestionar la historia, ¿fue un accidente o algo mucho más planeado? Historias de amor, valentía y misterio que cruzan los siglos. Déjame tu opinión en los comentarios, ¿qué teoría te parece más real?
No olvides darle me gusta al video y suscribirte para no perderte ninguna revelación que cambiará tu forma de ver la historia.